inscritos en el CIES. Van a ver, es una experiencia muy buena para ustedes. Les va a ayudar sobre todo estas cuestiones de enfrentar los congresos cuando tengan que presentar. Nosotros lo que estamos haciendo es, a solicitud de los organizadores, vamos a darles un tipo de plática, más que un taller como tal. Yo pienso, no sé qué opinan los doctores, que es más bien un tipo de plática y como consejos, recomendaciones. Algunas son sumamente obvias, pero de verdad, cuando a nosotros nos toca ayudarles con presentaciones, bueno, perdón, no me presenté. Soy Julio César Montero, del área de diseño gráfico del Instituto de Biología. Tengo el doctor Hernán, el doctor Frankie, que vamos a darles este pequeño taller, vamos a llamarlo, porque al final vamos a ver una creación de un cartel muy rápido para que ustedes tengan una noción. Pero sí es importante, porque nos ha tocado en otros eventos, nos ha tocado con alumnos, inclusive con algunos investigadores, que en el sentido de la investigación son brillantes, pero a veces la cuestión de la divulgación es un poco más complicada, ¿no? La creación de los materiales para divulgación a veces son como temas un poquito más complicados. Entonces, vamos a platicarles un poquito a partir de nuestra experiencia acerca de la generación de carteles y publicaciones, y presentaciones para congresos, y pues les vamos a platicar un poquito de cómo funciona. Esta primera diapositiva, como podrán ver ustedes, presenta el curso, pero también les dice exactamente cómo no hacer una presentación. Si ustedes se fijan, por ejemplo, aunque siempre debe haber bueno, ya estamos entrando en forma, siempre deben ir los logotipos una cosa quiero comentarles. Muchas instituciones tienen sus propios parámetros que ustedes tienen que seguir. Es sumamente importante que ustedes verifiquen qué es lo que les están pidiendo. En este caso, yo les quise poner un ejemplo de lo que no se debe hacer para una presentación. Por ejemplo, un fondo sumamente brillante. Si ustedes ven este tipo de fondo durante 5 minutos, ya no lo van a querer ver, se los juro. No es una buena idea. Les traje un logotipo, que es un formato en este sentido PNG, lo vamos a ver más adelante, de muy baja resolución. ¿Ustedes están viendo claro este logotipo? En absoluto, ¿no? Esta es una solicitud muy personal. Mucha gente, cuando les dicen que pongan el logotipo en sus carteles o en sus presentaciones, ponen este logotipo. No lo hagan, por favor. Este logotipo lo hicimos hace cerca de 15 años y fue retomado de una página web, entonces la resolución es muy pequeña y aparte le metieron la varita que tiene el programa. Si ustedes alcanzan a ver todo este cerroteo, no es lo adecuado. Las imágenes JPG son muy buenas para presentaciones, pero tienen que ver el entorno. Por ejemplo, en este caso tiene un recuadro amarillo, blanco terrible, que se ve que es un pegote, ¿no? Todo está muy mal. Aquí, si ustedes se dan cuenta, estoy colocando 1, 2, 3, 4 tipografías diferentes solo en el título. No es lo adecuado, en cuanto a una recomendación no es lo adecuado. Y miren esto, ¿lo alcanzan a leer? Esos son pequeños detalles que de repente parecen muy obvios, de verdad, pero nos ha tocado casos en los que, ¿sí me escuchan todos hasta allá atrás? Sí. En los que no se alcanzan se ponen este tipo de detalles, ¿no? Entonces ahora sí ya, esta era como la primera, para que ustedes se dieran cuenta un poquito de los errores que tenemos en las presentaciones. Vamos a hablar algo como mucho más estructurado, más serio. Ustedes podrán ver un logotipo con formato transparente, que tiene es claro, ¿no? A ver si se entiende, el logo del instituto y el de la UNAM. Y bueno, este es nuestro tema y las personas que vamos a participar. Yo nada más quería darles esta pequeña introducción, darles la bienvenida. Más adelante voy a retomar y pues empezará el doctor Frankie precisamente a hablarles acerca de las cuestiones generales de las presentaciones y los carteles. Hola, buenas tardes. Gracias por venir, como dijo Julio César. La idea es, como empezó Julio César, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no deben hacer. Y si yo meto la pata, hagan lo que les digo que hagan, no lo que yo estoy haciendo. Básicamente la idea es, si ven cómo está estructurada la plática, lo que queremos hacer es llevarlos de la mano, enseñándoles las cosas
correctas y aprovechar también ejemplos para enseñarles las cosas incorrectas. ¿Sí me oyen hasta atrás? Sí. Ok, bien. Eso es importante, cuando estén en un auditorio que está con micrófono, asegúrense que todo el mundo los oye claramente. Es parte del chiste de una presentación. Si yo me pongo aquí a hablar para mí solito, no tiene mayor objeto. Siempre estén en contacto visual con su audiencia. Es importante checar que no se duerman. Si alguien se duerme, agarra un pedazo de gis y se lo avienta. No se duerme. Muchas veces por la falta de experiencia y porque se ponen nerviosos, que es normal, los alumnos quieren leer su presentación. Entonces le dan la espalda a la audiencia y se ponen a leer. ¿Ustedes pueden leer lo que dice ahí? No tengo que leérselos. Es obvio que ustedes pueden leer. Entonces, la idea de la presentación es gráficas y recordatorios, simplemente para que uno mantenga el orden de la presentación. Entonces, los aspectos generales son resúmenes gráficos del trabajo científico. Tienen que ser ordenados y resumir la investigación. En un cartel tienen 2 cuartillas. En una presentación, los que tienen suerte van a tener 10 minutos de presentación y 2 minutos de preguntas. Hay 9 valientes que van a tener presentaciones de 4 minutos. No, en 4 minutos no presentan mucho. Otra cosa es que, a diferencia de las presentaciones orales, el póster y la presentación en PowerPoint o en el formato que usen deja una constancia. Ustedes pueden agarrar y mandar esa presentación a otra persona si quieren. Una de las cosas interesantes que les va a comentar Julio César luego es el uso de códigos para poder obtener más imágenes o manejar las presentaciones de una forma a través de las redes sociales. El trabajo tiene que tener una secuencia lógica y coherente. Ahorita vamos a hablar un poquito más de la organización, pero piensen en términos de una publicación. Si ya se han cansado de leer papers, porque en todas las clases los hacen leer, tiene que tener un resumen, tiene que tener introducción, material y método, resultados, discusión, agradecimientos y literatura citada. En ese orden, no pueden empezar con las conclusiones antes de dar la introducción. Aquí está lo que les estoy diciendo. Esas son las partes importantes, tanto de un póster como de una presentación de 5 minutos, de 10 minutos o un seminario de 45 minutos. Tienen que tener siempre un orden lógico. Los contenidos deben ser atractivos, objetivos y claros. Traten de simplificar, no se vayan por el lenguaje rebuscado. Hagan oraciones con sujeto y predicado y punto. Sujeto y predicado y punto. Sujeto y predicado. Luego se ponen a escribir en la computadora y van tan rápido que les olvidan los puntos y las comas. Y hay oraciones que son del tamaño de un párrafo. Eso no está bien en un póster o en una presentación. Debe existir contraste entre el fondo y los contenidos, de modo que no se contrapongan. Algo que es muy molesto para la mayoría de la gente es cuando la persona que está dando la presentación anda con la mano nerviosa y le anda temblando el pulso y está señalando lo que no señala. Entonces la gente está enseñando y no sabe qué es lo que uno está enseñando. Entonces usen el apuntador con respeto. Si van a apuntar algo, asegúrense de que van y dicen, debe existir contraste y nada más. No se queden con la mosquita en el techo, ese tipo de cosas, ¿ok? Es importante considerar que la lectura tradicional en nuestra cultura es de izquierda a derecha y de arriba para abajo. No pongan las letras de lado, aunque sea una gráfica, traten de poner los números en la forma en que los leemos.
que se queden volteados. En el título lo recomendable es que solo la letra inicial sea mayúscula. No usar todo mayúsculas. Se recomienda recomendar la misma tipografía en el documento o cambiar lo mínimo posible. Ya sea un póster o una presentación, mantengan el mismo tipo de letra, traten de mantener el mismo tamaño. Si empiezan a jugar con partes más grandes, partes más chiquitas, eso distrae mucho al lector, no permite concentrarse bien. Se deben consultar las especificaciones instruccionales para la definición del tamaño y correcta inclusión de los logotipos, que fue algo que ya mencionó Julio César. Siguiente. ¿Esa la practicas tú? Basta. Esta práctica sobre todo tiene que ver con experiencia ya de muchos años trabajando con los investigadores del instituto, con los estudiantes, y nos hemos encontrado que, bueno, existen diferentes formatos de imágenes que ustedes ya deben conocer, como JPG, TIFF, PNG, EPS, SVG. En la experiencia que tenemos, los formatos que mejor nos funcionan son el PNG, que tiene fondo transparente, o puede o no tenerlo, el JPG, que es la que más funciona, y el EPS. El formato TIFF yo no se los recomiendo en sus imágenes. ¿Por qué? Porque si es muy pesado, la computadora no la presenta. Está bien. ¿Ven el formato TIFF ahí? Te lo juro que ahí está. ¿Se dan cuenta? Y esto es muy importante que también revisen sus presentaciones antes de exhibirlas. Porque muchas veces nosotros en nuestra computadora vemos que la imagen aparece, pero una vez que se sube a una máquina diferente, no la puede que no la encuentre. Y eso les ha pasado a muchos investigadores, y eso pasa mucho con el formato TIFF, que es un formato que conserva muchas características de los formatos que, por ejemplo, cuando se manda a imprimir un documento, nos lo piden en un formato TIFF porque guarda todas las características. Es casi un poquito como el RAW, que es el negativo fotográfico, por llamarlo, de una imagen. Es muy pesada. Entonces, para este tipo de presentaciones no es lo más adecuado. Hay que ser cuidadosos con la resolución de las imágenes. Más adelante les voy a enseñar un poquito de eso. No pongan imágenes sobre imágenes, eso no siempre es adecuado. O sea, una cuestión sí es importante en nuestras presentaciones, no se trata de coartar su creatividad. Ustedes pueden hacer lo que consideren, pero traten de pensar que son profesionales, que son ya personas que van a presentarse a nivel internacional. Entonces vamos a tratar de hacer nuestro trabajo lo más serio, lo más responsable, ¿no? Y bueno, aquí les puse un poquito de los formatos que más se usan, que es el JPG. Esto no lo hagan, por favor, no se alteren las imágenes porque se ve terrible cuando lo presentan. Y cuidado con las resoluciones. El archivo EPS es un archivo que se utiliza poco, es un encapsulador POST-it, y es un archivo que van a encontrar en algunos casos, es un archivo de vectores. Nos sirve mucho para poder acrecentar y disminuir la foto sin que pierda resolución. No sé si ustedes han manejado archivos JPG que cuando los crecen se empiezan a ver pixelados. Eso es precisamente porque su resolución no es mucha. La ventaja de los archivos de vectores como Illustrator, como CorelDRAW e inclusive los EPS que se generan a partir de estos programas, tienen la ventaja de que uno los puede ampliar 200 metros y no pierden su resolución y su capacidad. Van a ver ahora que tengamos la ofrenda, ya vamos a estar invitados, es mañana a las 6 de la tarde. Generamos una lona de 8 metros por 2,45 metros de una imagen de 128 píxeles. El problema es que cuando la ampliábamos obviamente se pixelaba, entonces se pasó a vector y entonces la pudimos crecer todo y no pierde resolución. Entonces eso es una cosa muy importante. Pero bueno, yo voy a entrar un poquito más adelante con estas cuestiones técnicas. Ahorita, si nos permiten, vamos a entrar con las presentaciones, y precisamente esta nueva modalidad que vamos a tener en este simposio es las presentaciones relámpago, que la verdad suenan muy interesantes. El doctor Hernán nos va a hacer el favor de explicarnos un poco cómo funcionan, entonces lo voy a dejar por ahí.
chicos, ¿cómo están? Bueno, primero me gustaría saber quiénes de ustedes en esta sala pidieron presentaciones relámpago y les confirmamos que las van a tener. Bueno, ¿se fijan? Eso va a ser un problema, porque tenemos 9 presentaciones relámpago y 8 personas que las van a presentar no están aquí. Entonces, si ustedes los conocen, yo les pido de forma encarecida que les pasen la información. No son de ninguna manera complicada, el concepto ustedes lo vieron, básicamente estaba en el programa y cuando mandamos la convocatoria decía básicamente en qué consisten, pero tienen un nivel de complejidad alto a la hora de estar enfrente. ¿Por qué? Porque es muy fácil tirar choros mareadores como yo les estoy tirando, sabiendo que uno tiene un tiempo muy limitado. Entonces, las presentaciones las tenemos fuera de estas, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es, les voy a dar 2 ejemplos. Un ejemplo muy malo, real, que yo utilicé la primera vez que di una de estas presentaciones relámpago, y un ejemplo que no es tan malo. Entonces, quiero que ustedes los comparen, se den cuenta, y luego vamos a hacer una dinámica muy bonita, todos nosotros, para que más o menos se den una idea de cómo se van a ver. Y, ¿cómo te llamas, disculpa? Rodrigo. Rodrigo, les eches ojo y ya sepas a qué le tiras, ¿no? Va a ser como micromanejarlos, ¿no? A ustedes un poquito, ¿por qué? Porque como dice su nombre, son relámpagos, son muy rápidos. Y tenemos que orquestar todo como un ballet muy bonito, que fluya sin ningún problema. Y si alguien mete la pata en la coreografía, todo se puede venir abajo como un dominó. Entonces, nosotros como organizadores vamos a tener un control muy estricto de esto y les voy a enseñar cómo se hace ese control. Es incluso un poquito divertido, pero la gente se pone muy nerviosa cuando está enfrente. Entonces, les voy a enseñar rápidamente cómo se ven y luego vamos a hacer esta dinámica. ¿Dice? No, lo que necesito es la de 5. Esa. Sí, por esta zona. Ahí está, perfecto. Entonces, primero lo que quiero que hagan es, me imagino que todos ustedes tienen un smartphone o algo parecido. Sáquenlo, por favor. No importa si no todos lo tienen, con que algunos de ustedes lo tengan y pongan por favor su cronómetro reversivo, ¿no? Su temporizador, cuando ustedes saben que dejaron la ropa en la lavadora y tienen que regresar en media hora. Esa parte de su reloj. Y quiero que la pongan, por ejemplo, yo tengo aquí mi temporizador y quiero que lo pongan en 4 minutos. Como dice la convocatoria, las pláticas relámpago, bien en el nombre, son extremadamente rápidas. Son máximo 4 minutos para hablar y 1 minuto para preguntas. Mucha gente dice que cuando uno hace presentaciones uno se debe de adherir a una política de una diapositiva por minuto máximo. Y yo les voy a enseñar estas 2 presentaciones que tengo, que son la misma, cómo ese minuto realmente, los supuestos, ¿no? Como cualquier prueba estadística, se puede violar fácilmente. Entonces lo que yo quiero que ustedes es que me cronometren y yo les voy a dar mi presentación relámpago. Entonces, usualmente uno le dan el control, uno ya debe de saber, ¿no? El botoncito rojo de arriba es el puntero láser que, como nos dice el doctor Frankie, no debe de andar uno como si estuviera jugando con el gato, así, y tiene las flechitas para adelante y para atrás. Estas cosas tienen la particularidad de que tienen botones bien chiquitos, y si no tiene dedos chatos, como Lisa Simpson, uno le puede picar abajo y se puede salir de la presentación. Y cuando uno da una plática, un seminario, como los seminarios institucionales aquí de 45 minutos, si eso pasa, no hay problema. Por favor, Jorge, en el auditorio, ponme otra vez mi presentación. Pero cuando ustedes tienen 4 minutos, eso puede hacer que ustedes, pues ya se les haya ido toda la intención, toda la vibra, todo el dinamismo. Entonces, yo les recomiendo que tengan cuidado, no se espanten, si pasa, calma, regrésense y ya. Pero es muy fácil que uno se altere. Entonces, esta es una presentación que yo vi en el 2015, hace ya un rato. Y por ejemplo, la primera diapositiva que ustedes van a tener en este caso es el título de su plática.
con toda la información que debe de tener. Usualmente, si se fijan, lo hice bien, solo la mayúscula en la primera palabra. Con mi nombre, la institución a la que yo pertenecía en ese momento, ustedes en este caso pondrán Instituto de Biología, ¿no? Y a veces uno pone el departamento en el que está, departamento de zoología, departamento de botánica, jardín, chamela, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta usualmente en pláticas relámpago no cuenta, porque esta está ahí, y esta va a estar automáticamente. Por eso les decía yo que nosotros los vamos a estar micromanejando bastante en esta dinámica. ¿Por qué? Porque a los 5 minutos de su presentación ya va a estar el título de la que sigue, y en ese momento ustedes ya tienen que estar fuera del escenario. Entonces, por ejemplo, yo llego, hola, buenos días, buenas tardes, mi nombre es Hernán, y yo les voy a hablar de métodos para comparar árboles filogenéticos basados en métricas estructurales para datos filogenómicos. ¿Cuánto tiempo ya llevo, no? Y luego les digo, si ustedes quieren comparar peras y manzanas, ¿lo pueden hacer? Bueno, pues hacemos una filogenia. Estos se llaman phylomojis, si a alguno de ustedes les interesa, son cosas que existen de verdad. Lo que uno tiene es un árbol con taxones, y uno lo quiere comparar con otro grupo, y uno puede tener una filogenia. Si ustedes se fijan, ahí yo quiero comparar peras con manzanas, con plátanos, con limones, y está complicado, ¿no? Porque ¿cómo le hace uno para comparar dos árboles que no tienen taxones idénticos? Muchos de los valores de medidas que uno tiene requieren que al menos se compartan un taxón entre los árboles. ¿Cómo le hacemos para comparar? Entonces, pues yo me inventé un índice de comparación que mide los valores de soporte estadístico, que le llamamos el índice de nodos con alto soporte, y que es simplemente el número de nodos que tienen un valor estadístico X dividido por el número de nodos. Entonces, en este caso, este árbol tiene 3 nodos, los 3 tienen un valor de bootstrap alto, mayor del 70%, quiere decir que el índice HSM es de 1. En la filogenia de la derecha, solamente 2 de esos nodos tienen este valor, 2 entre 4 es 0.5. Entonces, con eso podemos comparar peras con manzanas, con plátanos, con lo que sea, con arañas, con pájaros, con lo que sea. Entonces, lo que yo hice, fíjense esta diapositiva cómo está, fue utilizar un método filogenómico con un grupo de pájaros carpinteros de la subfamilia Melarpine, con tantos grupos externos, en un carril de Illumina. Obtuvimos 376 loci con el método inventado por los Lemurs, el Anchor Hybrid Enrichment, y utilizamos 2 métodos. Un método fue el método de árboles de especies STAR, y utilizamos Raximel para construir los árboles de genes. Más o menos cada loci tuvo 200x de cobertura, y la longitud promedio de esos loci fueron 1300 pares de base. Y a mí lo que me interesaba en este proyecto era saber qué tan útiles eran estos locis, dependiendo esta señal filogenética, qué tanto nos generan cada árbol, que tan bien soportado está, y qué tan largos son esos locis, y saber si hay una relación. Y están los carpinteros, son muy bonitos, yo les recomiendo que se hagan fans de ellos. Y en esa época, en 2015, esta foto estuvo de moda, entonces era un chiste local, ¿no? Que tienen relaciones biogeográficas bien interesantes, ¿no? Que ayudan a la dispersión del mamífero. ¿Cuánto tiempo llevo? Vayan viendo ese reloj. Entonces lo que hice fue calcular este índice. Primero cada árbol de gen, los árboles de genes los saqué en Raxemel, y utilicé esta métrica del 70% de bootstrap. Después utilicé Python y utilicé R para hacer un resumen de esta información, y lo que hice fue generar una distribución. Este índice se distribuye de manera normal para aquellos de ustedes que les gustan las estadísticas. Eso está padre porque podemos hacer estadística paramétrica, muy bonita. Las barras azules son el valor de cada uno de estos árboles que se pueden comparar, y van desde 0 hasta 1, ¿no? Entonces tenemos una distribución continua muy interesante. Y eso es lo que pasa cuando tenemos estos loci. Parecería ser aquí lo que tengo en la parte de abajo, es la longitud
Ya llegamos a los 4 minutos. Y yo todavía no he acabado. Entonces yo ya debería estar tomando preguntas. Si quiero que ustedes me digan, oye, esto no se entiende, qué idea tan tonta, o de, oye, ¿cómo lo puedo implementar yo en mis estudios? Se ve muy interesante. Pues yo ya estoy perdiendo esa oportunidad, solo me queda un minuto antes de que me saquen del escenario. Y entonces aquí les explico que las gráficas y todo, etcétera, etcétera, muy bonitos y con simulaciones, si hay una relación entre la longitud y qué tan informativo es cada uno de los dos, ¿no? Estas comparaciones. Ahí me pongo a comparar otra metodología que es muy similar, que es como la Coca-Cola y la Pepsi en estos métodos filogenéticos modernos con genómica y cómo no son tan buenos porque no son muy cortitos, etcétera, etcétera. Y ese es el árbol de especies que sale muy padre, y si se fijan todos los nodos están resueltos con 100%, increíble, ¿no? Entonces está muy padre. Esta fue una alumna mía que me ayudó a hacer este estudio y esa es una pintura que hizo ella y qué bonito. Y ya voy seguramente como en 6 minutos. Y aquí pues obviamente cuáles son mis conclusiones, uno siempre debe dar conclusiones. Yo creo que esto ayuda a la normalización de los árboles filogenéticos de este índice, y hay que encontrar un equilibrio entre tener más datos. Por ejemplo, hay muchas herramientas que le dan a uno miles de loci, ¿no? Pero qué tan buenos son los loci, parece ser que no tanto, y gracias también a mi otra alumna Carolina, que me ayudó a hacer estas cosas, y los laboratorios, y los que dieron el dinero, y este amigo que me ayudó a hacer la parte del laboratorio, y se fijan ya cómo me extendí. Entonces, en ese momento alguien ya me iba a tener que plantear del escenario, porque va a haber otras 8 personas que tienen que hablar. Entonces eso es un problema. Entonces, rápidamente les quiero enseñar esta misma presentación, pero un poquito resumida, y fíjense lo que le he quitado. Eso sí es lo que dice. Sí. ¿Es la misma? Ah, perfecto. Entonces, otra vez es la misma portada. Yo aquí incluso no sé si se dieron cuenta. ¿Cómo ven los que están hasta atrás? ¿Alcanzan a ver esto que tengo yo por aquí? ¿No? Bueno, esa es otra cosa que ustedes deben de tener en cuenta. Siempre es buena idea que se vayan a dar una vuelta al lugar donde se van a presentar y se den cuenta de qué tamaño es la pantalla. Porque yo, por ejemplo, tiendo a tratar de poner un montonal de detalles, ya lo vieron, ¿no? Tenía animaciones, tenía idiotas y media. Y es complicado andar presentando todo eso. Y como quiero atiborrar las 4 diapositivas que yo les dije con información, porque yo tengo mucho que decir, que es muy importante, pues hice la letra chiquita. Entonces, ustedes no alcanzan a ver eso. Ese es el hashtag, en la cuenta de Twitter del laboratorio donde yo estaba y la página web. Entonces, Julio César les va a hablar de los tamaños precisos que deben de ocupar para estas cosas, y yo aquí cometí un error horrible. La portada es idéntica, no la cambié, ¿no? Aquí tengo mi cuenta de Twitter, que de hecho ya hasta la cambié, porque fíjense de qué tamaño es enorme, y me tengo que escribir todo eso. Y este es el hashtag del evento. Entonces esa información no se ve tan mal. ¿Ustedes no alcanzan a ver hasta atrás? Entonces fíjense, esos tamaños para este cuarto están bien. Si tuviéramos una sala así de enorme como el auditorio del Jardín Botánico, funciona de todas formas. Y otra vez empiezo con lo mismo. Para mí esta introducción es importante, entonces esa la dejé básicamente igual. Entonces sé que aquí esta diapositiva, a pesar de que solo una y está la política de 1 minuto por diapositiva, sé que yo le voy a invertir más. Entonces a las otras 3 que me quedan, debo de acelerarlas. Entonces lo que hice fue, pues, me puse a quitarles pájaros carpinteros, ¿no? Tenía muchos. ¿A ustedes les importan verlos todos? Debería de importar. Pero realmente, fuera de los ornitólogos que haya en este lugar, que probablemente no haya uno solo, tal vez haya una, realmente no le importa a nadie. Entonces, entre menos le echen a esto, más claro va a ser. Entonces lo que yo sugiero es, esta es mi introducción, una diapositiva. Aquí lo que hice fue mover parte de mis métodos. Entonces necesitan una diapositiva donde hablen de sus métodos y simplifiquen lo que más puedan. Yo lo que hice fue mover los datos de todo lo que utilicé, y ustedes no tienen que hablar de todo esto, ¿no?
Obviamente esta está en inglés, la pueden poner en español. Si recuerdan, nosotros permitimos en el simposio que ustedes lo presenten en inglés si ustedes gustan, no hay ningún problema. Y ya les puedo ver, bueno, entonces yo trabajé con estos carpinteros que están aquí, que son tan familia. Si ustedes quieren saber cuáles son los grupos externos, ya está ahí. Como decía el doctor Frankie, ustedes no tienen necesidad que yo les lea, ¿no? Línea por línea, ustedes no pueden leer. Pueden ver, ¿qué tecnología utilizó este amigo? Pues un HiSeq. Pues eso es Illumina, ¿no? Ya lo sé. Y si no lo saben, me pueden preguntar después, o lo pueden anotar y buscarlo ustedes, ¿no? Lo importante que les diga es este grupo, cuántos dosis saqué, y los métodos, ¿no? Y lo hice todo en él. ¿Qué más necesitan saber? Y esto se puede hacer bastante más rápido. Y si se fijan, quitándole estas cosas ya no se complica tanto. Claro, sigue complicado. Yo sugeriría purgar un poquito más la lista de todos estos pajaritos, ¿no? Aunque ya a mí me gustan mucho, a ustedes no les interesa. O sea, en un congreso de ornitología tal vez sería importante, pero aquí no. Y otra vez sigo con estas cosas. Entonces, las animaciones son muy bonitas, se ven dinámicas, es como utilizar el puntero, pero toman más tiempo. Lo que hice aquí es mi tercer lámina, mi tercera diapositiva, donde están los resultados, y sigo teniendo animaciones. Ustedes alcanzan a ver perfectamente todos estos números, en especial los que están hasta atrás. ¿Alcanzan a ver esta escala de aquí? ¿Qué dice acá? ¿Quién sabe? Entonces, lo mejor es que ustedes seleccionen la gráfica que más les dice, la más importante, por mucho 2, exagerado, y trajen, por ejemplo, esto está hecho en R. Entonces, en R ustedes le pueden cambiar el tamaño de la letra y todo. Si lo hacen en Excel, también pueden hacerlo. Pero es importante que estos números sean claros. ¿Por qué? Porque si las personas que están hasta atrás no alcanzan a ver, y este número de aquí, ¿no? Por ejemplo, estas líneas que están acá, donde yo estoy haciendo un punto que para mí es importante, ustedes no lo alcanzan a ver, no les sirve de nada. El mensaje no pasó, no llega. Entonces, lo que yo debería haber hecho en esta lámina es, para esta presentación, simplemente dejar esta gráfica de aquí, y ya puedo pasar un minuto explicándolo. O a lo mejor puedo animar estas líneas que tengo yo aquí, y es la única animación que tengo y se acabó. Pero es muy sencilla, una figura nada más, que es la más importante. Ustedes en sus tesis, en los capítulos que ya están, que los están trabajando, los que son de doctorado, ustedes seguramente tienen 15 figuras, 20. Ya llegamos a 4 minutos, ¿se fijan? Y yo sigo habla y habla. Entonces ya necesito tiempo para preguntas. Y entonces, si se fijan, ya quiten todos esos rollos de agradecerle hasta el Papa y al de las tortas de aquí de Conojía. Entonces, este es el resultado final y esta es mi conclusión. Y pues sí hay que darle gracias a los que nos dieron el dinero. Y uno puede decir gracias a mi comité y gracias al Congreso que me dio dinero por ir. Y se acabó. Y esos son 4 minutos. Y ahora sí, si tienen preguntas, queda 1 minuto. Pues nosotros no les vamos a decir a fuerzas tienen preguntas o no, es de selección de ustedes, pero acuérdense que el que no haya preguntas es un motivo de una calificación más baja, porque uno necesita, el objetivo de esto es que ustedes tengan retroalimentación. Si se aventaron todo el tiempo enseñando las fotos bien bonitas de los carpinteros, pues no les va a servir de mucho. Y 1 minuto alcanza para una pregunta usualmente. Entonces se dan cuenta de cómo funcionan estas cosas. Entonces parece muy sencillo, es 4 diapositivas y les aviento todo. No cometan ese error, fíjense cómo está. Incluso esta que yo le digo menos mala, pues no es buena. Tiene muchos detalles, la letra es muy pequeña, los números no se alcanzan a ver bien. Entonces ustedes pueden preparar esto y pongan en su pantalla completa y aléjense, ¿no? Y digan, ¿alcanzo a ver? ¿No alcanzo a ver? Hay que subirle el tamaño de la letra. Y con eso es muy sencillo. Entonces, requieren una introducción, ¿cuál es el problema? La segunda, ¿cómo lo hicieron? El resultado principal de lo que encontraron. Y su última diapositiva, con las conclusiones y algunos agradecimientos básicos. Eso es todo. Entonces, rápidamente, eso es lo que se conoce en el mundo de los negocios como el rollo del elevador, que ustedes van a una cena muy elegante y se encuentran a Carlos Slim, o se encuentran a alguien de Televisa y tienen 20 segundos para decirles por qué les deben de dar dinero, por qué los deben de contratar. Esto les sirve para practicar eso.
¿Por qué? Porque cuánto tiempo tienen para interactuar con una gran celebridad o con alguien que los puede contratar para que se vayan al postdoc, para que hagan el doctorado, para que sigan en la maestría. Es muy poquito tiempo. Entonces, si ustedes pueden sintetizar toda esta información, yo trabajo con filogenias de aves y a mí me interesan estas preguntas. Por cierto, ven a mi plática, yo encontré esto y esto y esto con estas técnicas, está padrísimo. ¿Quieres ver más? Y ya se acabaron. Rapidito. Esa es la idea de estas presentaciones. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora necesito algunos voluntarios para que hagamos una dinámica muy rápida, para que vean cómo va a funcionar esto. ¿Quiénes se ofrecen? En especial los usuarios de Pues como 5 personas nada más. No les pasa nada. Es muy sencillo, es nada más para que vean cuál va a ser la dinámica. Para que lo entiendan. Entonces pasen enfrente y aquellos de ustedes que están enfrente que no se ofrecen de voluntarios, ya les tocó ser voluntarios como Maripaz, por ejemplo. Entonces pasen acá y traigan esas sillas que tienen. Entonces, cuando tengamos la parte de pláticas relámpago, lo que vamos a tener es la primera fila, los primeros 9 lugares van a estar despejados y van a ser para las personas que van a participar. Si se fijan, ustedes ya están avisados y va a haber números. ¿Quién le toca primero? ¿Quién le toca después? ¿Quién es el número 1, número 2, número 3, número 4, número 5? Lo que quiero es que por favor pongan estas sillas en orden viendo hacia acá. 5 está bien. ¿Alguien más que pase? Pase. Además, esta modalidad de pláticas relámpago es como se están haciendo los congresos internacionales en todas las disciplinas en todo el mundo. Si ustedes se ponen a ver los programas de Botany, los congresos de Evolution, todas tienen secciones de pláticas relámpago que están saliendo más y más. ¿Por qué? Porque uno puede ver muchas pláticas en poco tiempo, entonces esto hace una dinámica muy buena. Entonces, aunque en este momento no la vayan a presentar, yo les recomiendo que la entiendan y en el futuro lo experimenten porque es muy interesante. Entonces, tomen un asiento, no se preocupen. Y lo que vamos a hacer, esta dinámica es básicamente, ¿ustedes se acuerdan de jugar sillas musicales? Está la música sonando, y en este caso, la música sonando, soy yo presentando los 5 minutos que tengo. Entonces estoy presentando, está increíble, etcétera, etcétera. Entonces este es el árbol que sale. Llega Julio César, me hacen una pregunta. Oye, Hernán, ¿por qué escogiste pájaros? Ah, mira, es que son muy importantes, que ya no estoy pasando el tiempo. De repente va a aparecer la portada de tu plato. Entonces, lo que Julio César va a hacer es, va a llegar, me va a abrazar. Me va a quitar. Y tú me vas a seguir. Vas a pasar a su frente, ahí está el control, y prefiere que es lo que tú hiciste. Y ustedes se van a recorrer el mundo. Entonces presentan, les pasan las todas las diapositivas. ¿Verdad que no está tan sencillo? A eso quería preguntarle cosas antes para conocer el portal, el punto, porque si de repente todos están teniendo la entonces es importante. Entonces, cada preguntas, gracias, vamos. Y empiezan a entrar los 5 minutos. Se fijan cómo queda el arte saltar. Es una trampa. Y por ejemplo, si tú te la aventaste en 3 minutos y fuiste realmente un flash, te pueden hacer más preguntas. Y si ya te estás pasando, yo a los 4 minutos no voy a estar aquí al lado de ustedes. Y a los 5 de ustedes no guardan silencio y siguen, sí, porque es que esto es muy importante.
No quieren que yo los abrace, manténganse en su piel. Que sí. Entonces, este valente aquí de las sillas musicales debe estar igual de coordinado. Si de repente alguien está aquí en su teléfono, ya se perdieron 20 segundos con eso. Por ejemplo, Giovanna tiene 4 minutos y medio de tiempo. ¿Qué fue eso? ¿Preguntas? Platicaba que ya se está usando más esto de los 30 que salí, pero en concreto que son muy grandes, eso se está usando mucho. Entonces, para que vayan tomando en cuenta, tomen en consideración todos los tipos de cuestiones de limitaciones, sí son necesarias, la información muy clara, las gráficas muy grandes, los tamaños de letra suficientemente claros. El contraste entre el fondo y la forma es sumamente importante, eso nos va a ayudar a que la gente no se canse, que la gente no se duerma, que el mensaje llegue claro. Recuérdense que esto, como la publicidad y todo este tipo, lo importante es la comunicación y el mensaje. Ustedes ponen gráficas que no se entienden, mejor no las pongan. Digo, no pierden tiempo, pierden espacio y pierden atención. ¿Cómo se llama el pájaro carpintero que tiene la espalda roja? Y yo lo que voy a, bueno, lo que vamos a obtener es, de hecho, uno de estos temporizadores, un tablet o algo así. Ustedes lo pueden poner aquí también. Y ustedes pueden estar pendientes. A veces es muy difícil, por ejemplo, un truco que yo he usado, pero a veces que no me sale es, pongo este temporalizador, me lo echo en el celular en la bolsa aquí. Y cuando me empieza a zumbar la pierna, es que ya me queda muy poquito tiempo y entonces veo dónde voy, la cámara o haz algo para que no te saquen de la ciudad. Entonces, como decía Cruz César, en las pláticas tradicionales van a tener más tiempo, esto van a poder explayarse un poquito más, tener más tiempo con el debate, si hay alguna cosita de si tienen que regresar. Se me olvidó decir, no pasa nada, pero aquí todo está muy, pero muy básico, entonces se tiene que dar todo esto a la hora. Y entonces, nosotros vamos a tener 9 personas que van a estar jugando a hacer como un cinturón de cine. Y van pasando y se van saliendo por el otro lado. Y sí, en los 4 minutos van a ver a uno de nosotros, probablemente yo, al lado de ustedes. Y si a los 5 minutos no, abrazados. Porque en serio, suena broma, pero alguien les puede decir, ya bájate, y no hay gente que está, no, espera, pero cuando uno abraza, me quedas así de entonces funciona muy bien. Entonces eso veremos si pasa. Como mataron 8 personas. ¿Tienen alguna duda de esta dinámica? Yo les recomiendo mucho. Perdónenme, sí. Bueno, yo voy a comentar para los compañeros. No me va a hacer para ti ahorita, pero sería que me ayuda. Vamos a dar una orientación. Y lo que yo les recomiendo en especial, estas relámpago que se ven muy sencillitas un poquito, practíquenlas con el tiempo. Dicen, es que tengo 3 figuras, son muy importantes. ¿Cuánto tiempo me va a llevar a presentarlas? No, pues ya las encontré, ya me sumó el timer. Pues póngalos a ver, practícalo. No, sigo igual, me estoy pasando un minuto. Introducción, método, resultados, conclusión. Gracias.
Sí, las horarias. Nos quedamos. Bueno, las cosas en general. Las diapositivas son material de apoyo. Lo importante es el discurso. No lean la transparencia, eso nos dice, se lo repito para poder mantener contacto visual con el público, también ya se lo mencioné. No regresar y adelantar diapositivas. Es muy molesto cuando alguien fue una plática, ¡ay! 10 para atrás, y luego de que se fue 10 para atrás, otra vez 10 para adelante. Eso no es recomendable. Cada diapositiva debe durar de 30 a 60 segundos. Entonces, para una plática de relámpago, pues sí, son 4, porque de 30 y 60 segundos cada una. Y planificar el número de transparencias de acuerdo al tiempo asignado. Una plática de 5 minutos son 4 transparencias, una plática de 10 minutos son 8 a 10 transparencias. No van a tener tiempo para más. Normalmente nos entusiasmamos y le cargamos a las transparencias. Por lo menos que nada más sean fotitos bonitas, que las pueden pasar así, un carpintero, otro carpintero, otro carpintero, otro carpintero. Piensa, tengo tanto tiempo, tengo tantas transparencias para presentar. No, no lo hemos visto. Se recomienda solamente 7 y 8 palabras en cada línea. Y 7 a 8 líneas por diapositiva. ¿Por qué? Porque eso los obliga a tener un tamaño grande. Los obliga a usar un texto que lo puedan leer de todo el auditorio. Mientras más lo retaquen, menos legible se vuelve. Entonces, a veces es mejor poner una diapositiva extra, pero no sobrecargarlas. Familiarizarse con el espacio físico donde se presentará. A mí me ha tocado ver gente que empezarse en el podio. Eso no es nada recomendable, sobre todo si están en una entrevista para un trabajo o algo crítico. No pueden hacer el papel de tontos aquí adelante. ¡Ay! No se vale. Tiene que saber aquí voy a estar, porque me voy a parar aquí un rato, pero no se queden como quedan 10 minutos. Pueden moverse, pueden pasar al frente de la diapositiva y hablar de este lado, para que la gente del otro lado del cuarto los conozca un poquito más de cerca. No tiene nada de malo hacer eso. Se necesita ser dinámico. No estar, hay gente que llega, se agarra de la mesa y toma las rodillas. Eso no, ya saben que no deben hacerlo. Y cómo manejar bien el control remoto es bien importante. Practicar la presentación para medir el tiempo asignado. Practíquenla. Nosotros en mi laboratorio lo que hacemos es que todos los alumnos que van a dar presentaciones tienen que practicar en frente de sus compañeros, y sus compañeros les hacen críticas constructivas, les toman el tiempo, dicen, ¿sabes qué? Esa transparencia está muy sobrecargada, baja. Ustedes mismos se pueden ayudar. Y va a ser aspavientos exagerados, no pueden andar aquí como si estuvieran en una obra de teatro. ¿Okay? Controlar la modulación de la voz y del lenguaje. Se vale decir, no sé, en la sección de preguntas. Pregunta, oye, ¿cómo se llama el carpintero de espalda roja? Who knows? Y lo más importante, who cares? ¿A quién le importa? Y cuidar un poco su apariencia personal. Les comentaba hace un rato que no se vale regresar a transparencias. Si hay algo súper importante, repitan la transparencia. En este caso, esta ya la vimos. Estaba todo alineado aquí a la izquierda. Y ahorita lo pusimos en un formato ligeramente diferente, pero siempre respetando el mismo tipo de tipografía, 7 o 8 palabras por renglón, no más de 8 renglones por transparencia. Y aquí ya termino yo y a Julio César. Gracias.
ya voy a un poco más lo que a mí me gusta, y a mí no me gusta hablar en punto, como lo habrán notado. Entonces solamente para la creación de las presentaciones yo tengo algunos comentarios. Precisamente de esto que ya vimos ahorita, vamos a hacer un pequeño análisis. Ustedes se dan cuenta, durante todo el desarrollo de las diapositivas, vamos a ver los títulos, por ejemplo. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cambió el título? Eso es importante. ¿Cambió el tamaño del título? ¿Tiene el mismo tamaño el título que el subtítulo que dice se recomienda? ¿El texto tiene el mismo tamaño? Eso porque es una cuestión de jerarquías por tamaño y por color. Eso es muy importante. Los contrastes. ¿Ustedes alcanzan a ver los textos hasta allá atrás? ¿Sí los alcanzan a ver? Es un contraste alto, pero tan alto. Ahorita les voy a explicar por qué. Si ustedes ponen un color amarillo brillante, por ejemplo el complementario del azul es el naranja. Se llaman colores complementarios porque los colores básicos son amarillo, rojo y azul. La combinación de dos de ellos hace un complemento del otro. Es decir, ustedes tienen amarillo y rojo, ¿qué color me da? Naranja. ¿Cuál es el complementario? ¿De cuál es el tercero que nos falta? El azul. El naranja y el azul son complementarios. Entonces eso hace que los tonos brinquen. ¿Han visto por ejemplo las sandías? Son verdes con rojo. ¿Cómo se genera el verde? Azul y amarillo son los dos primarios. El rojo es el complementario. Por eso es que ese es un alto contraste, nos brinca inmediatamente el tono. Eso nos ayuda mucho para la cuestión de contrastes. En estos casos, si yo pongo un amarillo o un naranja con un fondo azul durante mucho tiempo es muy molesto, llega a molestar mucho. Yo les recomiendo, por ejemplo, un color blanco. Y ahorita vamos a hacer una prueba con los dos tonos. Les voy a hablar acerca de la creación de un cartel. Primero les voy a hablar de los aspectos generales y luego vamos a hacer un ejercicio, vamos a generar un cartel rápidamente para que vean más o menos las características, los procesos que llevamos cuando generamos carteles. Primero, ¿qué es un cartel científico? No les quiero dar el choro clásico de que es un resumen, pero sí es un resumen, por favor, tomen en consideración. Su investigación es muy vasta, muy bonita y muy interesante, pero no cabe toda en un cartel. Tenemos recursos para eso. Ponemos el cartel, porque acuérdense que la ventaja que vamos a tener es que ustedes van a hablar directo con la gente. Si la persona quiere, oye, yo no, me gustaría que me explicaras esto. Bueno, para eso están ustedes ahí. Para eso existen códigos QR, con los que les vamos a platicar. Y una cosa que me platicaba de algunos alumnos que me parece sumamente interesante con los códigos QR. Les voy a enseñar a generar códigos QR, también. Bueno, lo mismo que se emplean los mismos apartados de investigación, que es la introducción. El resumen depende, eso sí quiero ser claro. En algunos casos, algunos investigadores recomiendan que vaya en resumen, algunos no, depende que les pidan en el congreso. Hay ciertas especificaciones sumamente importantes. Nos pasó en este congreso de mecánica que de repente todos al parecer tenían un formato de 90 por 120 y de repente me llegaron investigadores que tenían su cartel de 60 por 70. Entonces decía, ¿de veras ese es el formato? Sí, ¿seguros? Sí, pero ya, sí. Así lo pidieron, pero vaya, ustedes están empezando a ser muy rigurosos en ese sentido. Sean muy cuidadosos con la cuestión de los tamaños. Les voy a decir también por qué. Muchas veces cuando ustedes generan un cartel, nos ha pasado que entran en PowerPoint y empiezan a trabajar el cartel sin fijarse en el tamaño. Llegan y nos presentan un cartel que mandamos a imprimir y que entonces se lo digo. Entonces dicen, no, bueno, amplíalo. Nosotros lo podemos ampliar, pero eso no significa que las fotografías van a aumentar el tamaño, no significa que la resolución de las imágenes va a funcionar, porque un cartel pequeñito carta, cuando ustedes lo amplían, si la imagen no tiene una buena resolución, se va a pixelar. Entonces hay que ser bien cuidadosos. Deben tener una información coherente, lo que ya platicaban. Acuérdense que la lectura normal es de la derecha, y también aquí tenemos variantes. ¿A qué me refiero? Primero, la idea de esto no es cortarles la creatividad. Ustedes pueden hacerlo como ustedes lo consideren mejor, pero debe ser coherente, debe ser claro y debe ser rápido, ¿sí? Hemos tenido algunos carteles que se generan en dos columnas, ¿sí? Vamos teniendo la información así y luego de este lado. Hay carteles que se generan en bloques. Hay carteles que se generan por color.
Es decir, un bloque rojo, un bloque de color rojo más claro. ¿Sí me explico? Hay diferentes modos. No se trata de quitarle la creatividad, sino que sepan, hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. Lo que les decía de la cuestión del formato de cara y especificaciones del orden y tamaño del logotipo. Esto es importante. Por ejemplo, cuando hay un evento de la UNAM, y es de la UNAM, es importante que el primer logotipo que vaya es el de la UNAM. ¿Sí me explico? Nosotros somos el Instituto de Biología de la UNAM. El Jardín Botánico es el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. La primera instancia es la UNAM. Entonces tenemos que ser muy claros. ¿Sí? Ya cuando vayan ustedes con otras instancias, a lo mejor tendrán que ver cuál es la característica que ellos piden. Por ejemplo, hay una idea en México en general, que si mal no recuerdo, yo estaba leyendo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que el logotipo, no puede haber un logotipo en un cartel más grande que el del gobierno federal. ¿Sí me explico? O sea, no podemos poner el de la UNAM así y el del gobierno federal así. Hay una cuestión de jerarquización y el más grande siempre va a ser el de la institución patrocinadora. Más no es mejor en un cartel, es lo que les decía. Un cartel es un resumen, de verdad es un resumen. Nos han llegado con una información de 5 hojas o 6. ¿Qué va a pasar con la tipografía? Va a ser pequeñísimo. El cartel se debe de leer por lo menos a 1 metro de distancia. Es decir, ahí, a esta distancia yo tengo que estar leyendo lo que me dice el cartel. Si no, la gente no lo ve. Hay una teoría que dice que un cartel es un rito en la pared. ¿Esto qué significa? Que ustedes les llamen la atención de lo primero y luego ya se interesen en la historia. Tipografías. Ahorita les voy a platicar un poquito de las tipografías y eso es bien importante. Sí, lo de poner un título con mayúsculas, no estoy tan peleado con eso, pero la resolución de las imágenes es indispensable. Yo estoy calculando que una imagen debe tener por lo menos 1.5 megas, lo menos, para que tenga una buena resolución. La resolución de salida, eso depende. Si ustedes generan un cartel en PowerPoint y se ve bien, lo tienen que representar al 100%, sale bien. Pero si lo generan en programas como Photoshop, como InDesign, Illustrator, a lo mejor las tipografías se ven bien, por ejemplo, en programas de lectores como Illustrator o Core, pero las imágenes no necesariamente. Si pueden, en muchos casos, cuando terminen su cartel en PowerPoint, pásenlo a PDF. Eso es importante porque eso conserva las características del cartel y no se va a mover, porque van a ver ahorita unos detallitos que nos pasaron. Este es un ejemplo de cómo no se debe hacer un cartel. Primero, ¿ustedes alcanzan a distinguir bien el fondo? Es innecesario. ¿Para qué le ponen un fondo que no se ve? Si no sirve, no se lo pongan, no es necesario. Segundo, está peleando mi texto con el fondo. ¿Están de acuerdo? No funciona. Este es un aspecto particular. Les digo que es a partir de la experiencia. A mí no me funcionan los títulos ni tan largos ni con mayúsculas. Este se llama ¿Cómo diseñar carteles impactantes que dejan a la audiencia sin aliento y queriendo saber mucho más del proceso y análisis de las técnicas para que tengan su cartel porque yo no. ¿Están de acuerdo? No es necesario. Tiene una tipografía diferente y el color, que es una Times, y luego otro título acá abajo, bueno, las características de que una imagen innecesaria, un logotipo con un fondo negro, así lo empiezan a distinguir, que se ve completamente como un pegote. Hay que ser cuidadosos con esos formatos. Cuando termine el curso en la página de CIES, voy a poner los logotipos en formato PNG, para que ustedes los puedan copiar, lo copian y lo tengan en su cartel, no tienen que hacer más. Si es un fondo de color, cae en el blanco. Si es un fondo blanco, cae en el color. Solo lo copian y lo pegan. No va a tener fondo. Ahorita les voy a enseñar, vamos a hacer una prueba de interpretación. Las imágenes tienen que tener buena resolución. ¿Se dan cuenta cómo aquí esta imagen ya trae una imagen de origen? Entonces yo tengo un fondo, 2 fondos, 3 fondos. Totalmente innecesario. Los títulos. Aparte de que aquí no es importante porque es una presentación y no se distingue, esto tiene un tamaño, este es un tamaño y un color. No sé si recuerdan la parte que les dije que era importante conservar, que es importante conservar los mismos tamaños para los diferentes los mismos elementos.
¿A qué me refiero? Si este es el contenido, va a ser el mismo tamaño que este contenido. Aquí este contenido tiene aproximadamente 35 puntos. Este contenido tiene 25. Y este contenido también tiene 35. ¿A qué me refiero? Para que la gente entienda que es lo mismo, se debe tratar de conservar los mismos tamaños. Los títulos que sean coherentes entre sí. Ojo, se puede jugar siempre y cuando sea coherente. Y bueno, ya después del cartel, la cuestión de los tamaños, las fotografías, el orden. Este es como el ejemplo de algo que no se debe hacer. Aspectos generales, los elementos de gráficos, lo que decía un poco de la cuestión de los tamaños. En lo que hemos hecho nosotros durante todo este tiempo, recomendamos que los títulos vayan entre 80 puntos y 60, pero depende de la extensión del título. Traten de aportar sus títulos, ustedes están ahí para explicar. Si pueden hacer que el título sea llamativo, háganlo. Si esto es que sea claro, que les transmita un buen mensaje, ustedes van a estar ahí para explayarse. Los 60 puntos son para los subtítulos, por ejemplo, el mío que decía creación de diseño de carteles para el simposio CIES. En la técnica, no sé qué, a lo mejor el subtítulo va a ser con un puntaje de 60 puntos y 45. Los títulos de los elementos internos, por ejemplo, metodología, introducción, conclusiones, desarrollo, esto, yo recomiendo, ustedes van a decidir, ustedes van a ser los que van a generar su cartel. Esto es lo que ha funcionado, ¿sí? Pero ustedes pueden hacerlo diferente. Es una recomendación que les hacemos para que sea una cuestión profesional, que sea una cuestión clara. Los contenidos entre 25 y 35 puntos. Nosotros tenemos un tipómetro en la oficina, a los que están invitados cuando quieran, si quieren que revisemos sus carteles. Y 25 puntos se lee muy bien a un metro de distancia para los contenidos. 18 puntos para los pies de foto. 18 o 15 puntos. Es una buena nota. Esta es una gráfica que de hecho sirvió para lo que les estaba explicando. Los diferentes tipografías. Esta es una Times, porque ustedes podrán ver. ¿Saben cuál es la diferencia entre una Times y una Arial, por ejemplo? Bueno, hay muchas. Pero uno de los importantes es el serif, la patita, ¿sí la ven? Eso, en un párrafo más grande, es un poco estorboso para la lectura. Yo recomiendo el uso de tipografías como Arial, como Calibri, como Verdana. ¿Por qué? Porque son muy fáciles de leer y las van a encontrar en todas las computadoras. Eso sobre todo en presentaciones es muy importante. ¿Se dan cuenta esta que dice selección de diferentes fondos? Ándale, ¿no? Miren este que dice pero eran dos tipografías diferentes. Pero como esta máquina no lo tiene, las regresa al tipo genérico. ¿Sí me explico? Como no están incluidas en la computadora, las cambia, y eso puede ser un problema cuando ustedes presentan. Por eso es lo que decía Rina, es muy importante, antes de presentar su presentación, chequenla bien para ver que todo esté bien, porque a veces la tipografía cambia, inclusive de una Mac a una PC, a veces la misma tipografía se vuelve más ancha, se vuelve más alta, se vuelve más gruesa. Chequen la presentación antes de presentarla. Estas de verdad, unas dos tipografías diferentes, pero no las quise cambiar porque la idea era esa. Ustedes vieran que de repente hay unas tipografías horribles como la Turinta que la van a encontrar en todas las máquinas. No les recomiendo que nunca hagan una Turinta, pero bueno, ese existe. Y esa es la ventaja de tener estas tipografías, las primeras, que las van a encontrar todas las máquinas y no van a tener problemas. Lo que les decía, la cuestión del serif y del gramático. Esta es más clara que esta. Tienen el mismo puntaje, pero la lectura de esta es más clara, son más redondeadas, más completas, y estas a la larga de repente hasta pueden pegarse por seguir uno con otro. Entonces yo recomiendo las que no tienen patín, ya les decía, como dice, Arial, Calibre, Verdana. Y aquí un ejemplo de lo que les decía. Este es con mayúscula todo el texto, el título, y este es con minúscula. Personalmente, lo que nos ha funcionado es con minúsculas. Al puntaje que ya les conozco. Parece chiste, de verdad, pero nos ha tocado unos contrastes que no tienen idea. ¿Ven este texto? Nos
ha pasado, de veras, nos ha pasado. Sean cuidadosos con los textos. Los fondos oscuros están bien con letras claras. Letras oscuras con fondo oscuro no es una buena idea, con una letra clara con un fondo claro no es una buena idea. Revisen sus imágenes siempre antes. Muy importante, parece que estoy regañando, ¿verdad? Pero no, chequen sus imágenes siempre antes, tengan una idea de cómo van a generar su cartel. Porque si de repente ustedes hacen una gráfica que es un formato PNG que ya no van a poder cambiar y le ponen letras amarillas y ponen el fondo blanco, ya tenemos un problema. ¿Sí? Entonces sean muy cuidadosos. Personalmente no apoyo mucho la idea de colores pastel o con manchas tan brillantes porque a la larga lastiman la vista. Hay cuestiones de contraste muy importantes, lo que les decía, aquí se ve bien. Si todo el texto fuera con naranja ya nos estaría molestando. Les recomiendo un fondo, unas letras blancas con un fondo oscuro. Es una recomendación, ustedes lo deciden. Lo que les decía de la cuestión de la resolución. Fíjense dos imágenes con diferente resolución. Las dos son JPG. Esta tiene 2.8 megas de peso. Esta tiene 128. Se ve la diferencia, ¿no? Creo que es bastante claro. Estas son dos imágenes. Esta viene directa de Excel. Excel nos ayuda mucho en PowerPoint, no así en otros programas como Photoshop, como Illustrator y todo eso, otros sistemas de programa. Esta es una imagen PNG. No es un problema que tenga un fondo blanco siempre y cuando esté bien contrastada por el fondo. Ahorita les voy a contar un poquito cuál es la ventaja de Excel. Cuando ustedes generan una gráfica en Excel, regularmente se la puede dar de un tono y cuando la pasan al PowerPoint se los da de otro. No es un problema, puede cambiar. Esa es la ventaja. Los logotipos, lo que les decía, los tamaños y las resoluciones. De veras, estén bien peleados. Cuando de repente les piden el logotipo del instituto, se van a internet, agarran el primero y lo pegan. Entonces aparecen cosas así. Sin resolución, con un marco blanco. Para evitarnos eso, nosotros aquí, por ejemplo, les vamos a poner los logotipos en este sentido. Esto se los dejé con las letras de color, porque ahorita lo vamos a hacer en blanco. Este era el logotipo del Instituto de Biología hace más de 15 años. Era comunicarme, por favor, esta letra era lo que se llamaba, pero ya está, ya no existe comunicarlo, ya no se usa. Y el color antes era este color de bandera. La creación de los códigos QR. Eso es una cosa que últimamente nos ha ayudado mucho en muchos sentidos, inclusive cuando hacemos los anuncios institucionales. Para tratar de evitar poner tanta información, generamos un código QR y lo ubicamos en la página del instituto o en alguna página en la que la gente va a poder capturar este código que ya se hace por medio de los celulares y se va a una mayor información. Tuvimos no sé si fueron ustedes, los tocó ayer el de las ciencias y las humanidades, que ahí los trípticos que estaban regalando ya traen un código QR. Por si alguien lo quiere bajar o regalar, ese código QR lo lleva al mismo tríptico en color y está en línea. Es una ventaja porque es mucha más información la que se puede obtener. Me platicaba Hernán también acerca de un caso muy interesante de una alumna que tiene sus imágenes guardadas en un espacio y tiene el código QR. Entonces ella puso una sola imagen de la vez y le dijo, miren, estoy haciendo una investigación. Oye, me interesa. Ah, perfecto. Ese código QR en tu tablet y aquí tengo unas imágenes y les podría platicar de estas imágenes. Es bien interesante que ustedes tomen estos cuestiones de tecnología. Y los códigos QR no son difíciles de hacer, pero aquí tengo algunos ejemplos que pueden ser buenos, malos. De la mediación del doctor Gel sentía que tenía mucho texto, a veces así pasa, pero bueno, el trabajo de nosotros es reducirlo lo más posible y tratar de dar la mejor presentación al público. Aquí, por ejemplo, ven cómo tiene los títulos. Estas imágenes no pelean con el texto, ¿están de acuerdo? Y son armónicos, son agradables, los ponen como armónicos. Este punto claro, punto oscuro. Las imágenes, por ejemplo, con un fondo de color, no hay problema, nos ayuda porque la imagen es oscura, es clara. Este particular, por ejemplo, es la imagen de un tiburón, ¿sí la ven? No se ve tanto, pero el chiste es que no pelea con el texto. Ahorita vamos a hacer un tallercito. Y ahora, ¿qué les parece? Si generamos un cartel bajo,
parece una buena idea. Es algo muy sencillo porque todo no lo vamos a hacer tan perfecto. Sí, eso. Este es un cartel que generé yo en la mañana. Es muy blanco, ¿verdad? Y lo crearé con información al azar. Y lo hice gracias a la ayuda de las imágenes del motor, con algunas de Excel. Y tuve los elementos muy básicos, pero vamos a generarlo rápidamente. Si les parece bien, no se estresen. Estamos grabando la presentación para luego subirla a la red. La vamos a subir en el espacio precisamente del Congreso para que la puedan revisar. Y otra cosa, si necesitan apoyo, estamos en el área de diseño, enfrente de la Secretaría Técnica. Si necesitan ayuda, nada más avísenos con tiempo y les ayudaremos a terminar sus carteles, hagamos sus originales y ya vemos más carteles. Vamos a generar un cartel desde el inicio, ¿les parece? Ahora, no soy tan experto en PowerPoint, ni programen más Photoshop. También lo vamos a hacer. Vamos a empezar con una presentación en blanco. Lo primero que les digo que es básico y indispensable es aprender cómo funciona tu programa. Porque curiosamente todos los PowerPoint que he usado funcionan diferente dependiendo de la computadora. Todos crean lo mismo, pero en diferente espacio. Por ejemplo, en mi computadora está aquí la configuración de la diapositiva. Aquí ya está. Vamos a personalizar el tamaño de la diapositiva. ¿Cuál es el tamaño que les dan normalmente para un congreso? No está 120, ¿no? Si van a un congreso internacional, esos son 3 pies por 4 pies. Es la medida de un pie, es como 30 centímetros más o menos. Si ustedes se van a congresos en Estados Unidos, suelen tenerse con una pies. Pero a ellos les gusta, en vez de ser vertical, les gusta horizontal. Es una tradición distinta. Sí, es lo que les decía, una de las cosas principales es que cuando vayan a un congreso chequen las características que les piden. Siempre, eso es indispensable. Porque sí nos ha pasado que muchos generamos carteles, oye, un congreso y resulta que cuando llegan allá, hasta las mamparas son diferentes. Ser cuidadosos. Aquí en México una mampara también normal, miren, bueno, si está hasta abajo, 1.22 por 2.44, que es el tamaño de la. Lo que les decía del formato del fondo, ustedes quieren un formato oscuro de claro, por favor, ¿dónde están? Aquí se dan cuenta que tienen estos pequeños seleccionadores de color. Pueden eliminarlos. Yo nada más quiero un degradado de 2 tonos, entonces voy a eliminar todos los anteriores. Eliminar un coloreado básico. Vamos a hacer un cartel oscuro. ¿Estoy quitando mucho tiempo? ¿Estamos bien? ¿Sí? Un fondo de degradado. No sé si me gusta ese ángulo. No sé si me gusta. Yo me traje un archivo.
¿cuánto creemos que podría ser un buen título? Puntos, dependiendo de la extensión del título. Hay cuestiones de estrés que uno podría dejar un i arriba. Ese es el México y de abajo el registro. Ese i a mí me... Les decía que les voy a dejar en la página los logotipos institucionales. Lo que estoy haciendo solamente es copiarlo. Eso es todo. Tienen fondos que ya lo vieron. No les va a pasar problema. Y con un fondo blanco podrían utilizar los logotipos. Si ustedes quisieran que les enseñáramos cómo generar estos archivos PNG, también lo podemos hacer, pero eso no es un poco más tardado, lo podemos ver con el tema. Inclusive este archivo PNG, si ustedes quisieran cambiarlo de color, tenemos que hacer un cartel muy complicado, solo tienen que seguir un básico. Tamaño de la fotografía, color de fondo, resolución de las imágenes. ¿De qué tamaño quedaría un título como este? 60 puntos, pero como en este caso el título fue 60, vamos a bajar por ahí. Cuando estén haciendo sus carteles, resistan la tentación de coger el tamaño del texto para que les quepa más. Ese es uno de los errores más comunes. Los escriben ya que tienen bien redactado, entonces para que quepa el cartel, en lugar de que sea 20 puntos, lo bajan a 18, a todo lo contrario, hasta 16, y luego ya la gente ubica binoculares para leerlo. Sí, recuerden eso muy claro, que la idea es dar un mensaje. Si la gente no lo lee, no le llega el mensaje. La divulgación es lo importante, comunicar, que la gente tenga información. Son casi 100 carteles en el simposio, 50 un día y 50 el otro. Imagínense a nosotros los pobres jueces, tenemos que leer y calificar 50 carteles en un día. Se ponen una hora de texto, vamos a leer 8. Y los demás tachen cada calificación. Entonces consideren que el tiempo que se lee un cartel debería ser no más de 5 minutos para leer el delito. Y luego, si alguien no tiene preguntas, puede hacer preguntas. La tentación de coger la fotografía para que quepa más no es buena. Una cosa muy importante. Cuando yo empiezo a generar los carteles, regularmente son guías. ¿Por qué? Porque eso hace que todo sea único. Es decir, ningún espacio que haya de un lado y del otro. Es muy importante porque se llegan los carteles, están así todo de la orilla, bueno, por parte de la secretaría. Entonces, publico la guía. ¿Esa multiplicaría? No. Yo estoy acá bien. Se llama la guía central, ¿dónde te aparece? Alt GR, insertarla y la mueve. Entonces ya se genera una nueva guía, ¿ya vieron? Eso es importante porque nos ayuda a que podamos hacer con esos tamaños de todos los elementos. No
vamos a generar una guía, por ejemplo, para los logotipos. Y de esta misma, entonces ya estamos colocando un título de una sola pantalla. Yo siempre les digo una cosa, a mí me chocaba que me venían a decir cómo se hacen las cosas. Son consejos que, digamos, estamos dándoles para que la cosa sea presentable, que ustedes puedan expresar bien lo que quieren y que sea claro. Porque nos tocó en el congreso pasado, yo paso nada más a enseñar, porque yo no sé nada de ciencia, la cuestión gráfica, y la verdad yo decía, pues, eso no se alcanza a leer, hay unas letras que son demasiado grandes, choca con la vista, entonces estos elementos que yo les estoy diciendo ahorita son solamente para que ustedes pues, tengan los elementos básicos y puedan presentar los carteles que se han leído. Copié los textos nada más y los estoy pegando. ¿Se acuerdan lo que les dije de mantener siempre los formatos de las tipografías, de los tamaños y eso? ¿Cuáles tenemos que dar un buen tamaño de lectura? Para las tipografías, para los interiores, para el desarrollo del texto. Este es para el título. Entre 25 y 35 minutos. Por ejemplo, a mí se me ocurre que voy a hacer este cartel en 2 columnas. Va a ser el daño inicial y la respuesta, las soluciones del otro. Aquí hay un detalle. Se fijan la línea del medio. Yo quiero que, como va a ser en 2 columnas, no puedo hacer esto, porque entonces el siguiente texto va a quedar igual ahí. ¿De acuerdo? Entonces voy a darle a estas líneas 2.10. Y entonces esto yo me voy a dar la facilidad de tener un espacio interno y no me van a chocar con los textos. Ahora sí, ¿de qué tamaño dejamos que van a ser los títulos? Que es una recomendación, a lo mejor ustedes quieren ver los títulos y quieren hacerlo un poco más grande. Yo no les recomiendo más de 55 porque no llego demasiado. Personalmente, me gusta alinear los títulos en las cajas. No es necesario, hay gente que dice que no le gusta porque siente que a veces hay mucho espacio entre palabras. También puede ser. Hay otros programas como Photoshop, no sé si seguramente que puede haber uno agrandar la separación entre letras. Y entonces así ya no se vean los dedos, no se vean los cajas. Una cuestión interesante. Hagan de cuenta que ustedes quieren que su imagen esté en el mucho. Yo creo que muchas cosas ya lo saben, solamente es una imagen así, circular. Ya nada más es que se les olvida un pueden hacerlo. Les da la facilidad de que en figuras geométricas pueden hacer sus textos. La cuestión de copiar y pegar y todo eso sí lo saben, ¿no? Sí. Es que a veces es muy curioso que en algunos talleres, a veces uno asume que todo lo sabe, que no es cierto. Pasó en el curso de Photoshop que decía, pues agarren con el control D y luego con el control D. No todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, es importante preguntar. Cuando estén preparando una presentación o un cartel,
siempre tengan en mente a la audiencia. Si van a un congreso de ornitólogos, que fue un montón en el fondo de paga a los carpinteros y todos los ornitólogos los conocen. Pero si están en un congreso de biología o un congreso de algo más general, como este, pues tengan en mente que no todo el mundo está familiarizado con los organismos con los que están trabajando, con las moléculas que están analizando, con diferentes tipos de programas. Traten de mantenerlo sencillo para que abarque una audiencia mayor. Y si van a un congreso muy específico, un congreso de alacranes, porque yo no tengo que decir que los alacranes tienen peines, tienen 8 patas, todo el mundo sabe, porque son alacranólogos como yo, ya hablamos el mismo idioma. Entonces es mucho más fácil ser más específico, más especializado. Pero más generalizada sea la audiencia, entonces la gente, no solo de aquí del instituto, van a venir los de ecología, que vienen luego a leer, a aprender, lo que hacemos aquí, vienen de la Facultad de Ciencias. Entonces, consideren que tienen una audiencia muy amplia. Y si van a usar términos muy específicos, estén listos para explicarlo. La persona que venga del grupo, ¿qué quiere decir esa palabrota que no me suena? Pues estén listos para explicar qué cosa es. Por ejemplo, a mí me pareció que el color de fondo estaba muy claro. Vamos a cambiar ese color. PowerPoint nos da ciertos colores básicos, entonces yo me pedí un poquito más oscuro. Me voy a la paleta, digo que más colores, y puede ser aquí, puede ser aquí, eso y también para que no quede. Hay una cuestión de contraste, se dan cuenta que este es mucho más contrastante que el anterior, no me gusta el contraste con la que ahora vamos a la cuestión de las imágenes. ¿Cuánto le dije que te iría a pesar más o menos una imagen? ¿Cuánto? Ok. Entonces fíjense por ejemplo cuánto es esta imagen. 2.7. Funciona. Yo lo que hice en este caso solamente fue arrastrar la imagen en mi pantalla. Se puede traer por medio de insertar, pero no quiero la imagen completa, vamos a recortar. Aparte de recortar, solamente la parte que quiero, eso va a ser hoy en muchas veces. ¿Cómo se me ocurrió? Vamos a poner esta imagen porque es muy llamativa. Que le dé la introducción. La cuestión de los efectos pueden usarlos. Eso ya les digo después. A mí me gusta usar algunos efectos. A mí me gusta mucho la cuestión del relieve. Si no afecta la idea. Entonces se dan cuenta como el fondo ya está más oscuro, la imagen es contrastante, los textos, obviamente aquí no lo ven porque están en la pantalla, pero si los vieron de cerca tienen un buen tamaño. Cuando vean una imagen, por ejemplo, pueden ver con ponerse encima del mouse cuando pesa. 5 y todo, entonces ya con eso. Buenas o hacemos esto de la imagen, automáticamente nos aparece una línea que nos va marcando la misma altura. ¿Ya vieron?
Yo quiero que esas tres imágenes estén alineadas. Ese, por ejemplo, es un problema que es donde van a trabajar primero. Solamente quería enseñarles la discusión de los tamaños, los contrastes, las fotografías, las gráficas, cada uno la parte de un PowerPoint a otro y de cambiar los tonos. Yo sé que eso me parece más sorprendente a mí que a ustedes, porque esto es como lo trabajo de todos los días, ¿no? Uno me recomienda. La ventaja de las gráficas de Excel es eso, que ustedes pueden cambiar los tonos, pueden cambiar los colores, inclusive pueden cambiar los formatos, ¿no? Pueden hacer que las... Muchos de ustedes van a estar haciendo sus gráficas un poquito diferentes como algo. Entonces ahí sí, tener una paleta de colores que les guste y ver su fondo y decir, yo creo que celeste a rosa sobre este verde y ahora que cambiar el código y entonces ustedes pueden hacer como varias acciones. Otra cosa que no hemos hablado, que aquí en México no es algo en lo que ustedes se deben de preocupar mucho, porque es muy poco probable que eso pase en la población mexicana, pero sí se deben de preocupar mucho en un congreso internacional, en especial cuando ustedes mandan un artículo a la revisión, que es que hay gente que no alcanza a ver todos los colores, hay gente que es daltónica. Entonces, ciertos colores, por ejemplo, se contrastan mucho con el rojo y el verde, en especial esa combinación es pésima para comunicación científica, porque hay gente que lo que ve son dos tonos de verdes unidos. Entonces, si ustedes tienen el claro verde y el claro rojo, o la población verde y la población roja, ustedes representan eso en un póster y viene en especial hombres de origen del norte de Europa o Escandinavia.
es una proporción, una desproporción, por ejemplo, en ciencia que tiene pues, ese problema o esa discapacidad. Entonces ustedes se arriesgan a que el evaluador o la evaluadora, en especial hombres, el evaluador, que vaya a revisar su posta, no entienda porque ve dos verdes y diga, pues es que yo no entendí, se le digo a mí, yo no entendí que había dos grupos. Y eso es muy común que pase con revisores de artículos. Entonces, por ejemplo, Julio César seguramente les va a poder indicar, dice, estas son paletas de colores que son amistosas para gente con estos problemas de visión. O ustedes se pueden meter a Google y buscar combinaciones de colores que sean amistosas para gente con estos problemas. Entonces, ustedes pueden decir, esta es mi figura. Por ejemplo, a mí yo lo veía mucho con libros que hacían gráficas así de pastel con colores pastel. Un hilo, una bolsita, muy bonito, todo se ve gris. Entonces es muy difícil ver. Entonces hagan varias pruebas. Y nada más cambian la línea de código y ya les sale el otro color. Y R, porque se pueden meter y vienen varias paletas que son muy amistosas. Y pueden ser bonitas todavía, que les pueden gustar a ustedes, y su mensaje sigue siendo válido. Pero es algo que aquí ya no me preocuparía mucho, porque en el nivel mexicanos no tenemos daltonismo, pero gente de origen no puede pasar. Y ustedes saben que las ciencias de honor a colores blancos de sus lados del mundo, la verdad es que les toca revisar en algún momento. Entonces, si ese póster que están haciendo ustedes para este simposio, ustedes pensaran en llevarse a un congreso internacional, es algo que de hecho yo he revisado un par de artículos y yo tengo un filtro en mi computador donde veo cómo lo vería una persona con daltonismo y creo que esta figura no se ve bien. Entonces esto a algún científico que quiera ver este artículo y cheque esta figura no va a poder, les digo, chequen esto y así piensan que yo soy latino. Puede ser más lógico. De hecho, nosotros hemos trabajado mucho en ese sentido, pero igual podemos buscar un artículo que tengamos y lo podemos poner en la misma página para que ustedes tengan esta referencia, para que puedan y visualmente para que a nosotros nos acaba de pasar con Rodrigo, el chico que va a dar una presentación de Relámpago, él es Ganundo. Bueno, mañana se cultura, uno menos. Nos acaban de regresar un manuscrito la semana pasada y uno de los tres revisores me puso que en el mapa de distribución eran como 8 especies de un género, son todas del mismo mapa pero con tipos de diferente color, y dijo, además de diferente color, pongan de diferentes formas. Todos son redondos, yo no puedo distinguir el verde del rojo. Para mí hay dos puntos que son la misma especie. Yo la verdad es que no, como menciona Hernán, sí estoy consciente de que hay personas daltónicas, pero nunca me había tocado que a la hora de mandar un manuscrito para publicación, que me regresara con esa observación, pero es una observación que realmente es muy lógica y muy válida. El autor dice, oye, pero pues, ¿qué audiencia tiene? Si no es la primera audiencia que incluye gente daltónica, considera que los colores no son todos iguales. Esos tonitos del sol, el azul cielo, el azul oceano, todos iguales. Los contrastes de los que habla Julio César les ayudan. Si van a hacer un mapa y son dos especies, tintos azules y naranjas, todo el mundo. Aunque no los vean como los vemos los que tenemos una visión que está cerca de ser distinta. Sí, figuritas distintas. Sí. El filtro que yo utilizo se llama Color Oracle y es un app que se baja y funciona para Mac, no sé si funciona para otras computadoras, pero seguramente hay cosas parecidas. Y uno nada más se activa, le pone el tipo de daltonismo que uno quiere, y la pantalla la transforma completamente en cómo la vería una persona con daltonismo. Entonces esto mismo dice, ¡ah! Estoy discriminando al 20% de los científicos de este libro. Porque en serio, en las poblaciones del norte de Europa los hombres con daltonismo son una de cada 100.
presidente de Estados Unidos de su profesión. No está aquí en la profesión. Asesor de doctorado en ese programa de profesión. Y se enojaba y rechazaba propuestas y todo porque ese sector se ponía. No tiene ese nombre algo de seguridad. No, así, ese estilo. Nunca van a permitir que eso pase. Pues ustedes se los llevan entre las patas por algo que no puede pasar. Sí, no es común para nosotros. Hay muchas cosas que intentan. Esto es un poco lo que les hablaba del círculo cromático, la combinación de los tonos. Los primarios son el amarillo, el rojo y el azul, y el complementario es el que digamos está exactamente enfrente. Por ejemplo, de amarillo y azul sale el verde. Su complementario es el rojo. Del amarillo y el rojo sale el naranja. Su complementario es el azul. Y estos son contrastes altos. Estos son los colores primarios y estos son los secundarios. ¿Hay algún, seguro hay una página donde tú puedes meter esa imagen? Sí, voy a buscar igual para pasar. Yo te traigo unas páginas que ustedes tienen ya en su figura en JPG, PDF, lo que sea. Las suben y desaparecen. A ver si no sirve para eso. Sean curiosos, de repente hay muchas cuestiones actuales que nosotros más vamos a identificar y ustedes más jóvenes no tienen esa posibilidad de hacer un código que si lo veas. Vamos a generar un código QR muy rápido. Generador de códigos QR, lo encuentran en la red. Ponen así generador de códigos QR. Entonces ustedes copian esto. Copian la liga a la que quieren que esté ubicado su código QR. Y aquí le ponen tal cual. Le dicen de qué tamaño lo quieren para su cartel, pues vamos a generar el código. Y lo vamos a generar. Y ya está generado. De verdad es algo muy sencillo que nos ayuda mucho. Lo copian y lo pegan en su. Y ya las personas que lleguen con su teléfono celular van a encontrar esa dirección y los lugares que ustedes quieren. No solo leer su código. Es algo verdaderamente rápido y que nos ayuda muchísimo. Y bueno, son un programa muy rápido, cómo generar un cartel. Los básicos, por favor, el tamaño de su presentación que van a trabajar es indispensable. Son 90 por 120, que creo que en este proceso son 90 por 120, lo primero. Lo segundo, definan un contraste, un fondo que sea contrastante. Tipografías claras con los tamaños que les comenté, por favor, eso nos ayuda muchísimo. Si ustedes quieren el mayor tamaño menor, no los limitamos en su decisión, pero por favor que sea claro, que se pueda ver a un metro de distancia. Y en la medida de lo posible no pongan imágenes de fondo a menos que sean indispensables o que realmente se vean bien, pero sean autocríticos. Es útil, sirve, de bien, si no, no lo pongan. La cuestión de las imágenes, resolución, por lo menos la resolución no siempre es importante, el tamaño es importante. 1.2 megas. Les voy a decir por qué no siempre la resolución es importante. A mí me han llegado por imágenes de 72 dpi. DPI, ¿han oído el término DPI? Significa puntos por pulgada o dpi. Significa que en una pulgada hay que poner 9 puntos. 300 puntos en una pulgada hace que tenga buena resolución. 72 puntos en la misma pulgada ya hace que no tenga una buena resolución. La ventaja de esto es que si es una imagen que mide 1 metro 72 dpi, sí funciona, porque la vamos a reducir sin problemas. Pero una imagen así, 72 dpi, ya no nos funciona. Entonces, por favor, por lo menos entre 1.5 2 megas al tamaño de las imágenes. De preferencia para carteles y presentaciones JPG, PNG. El PNG casi es muy similar al JPG, pero la ventaja que pueden tener estos logotipos que son los transparentes, que no necesariamente el fondo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. ¿Dudas? De todos modos, el área de diseño está abierto, como quieran consultarnos, nada más denos un poco de tiempo, a veces tenemos mucho trabajo. Se pueden imprimir los carteles en el instituto, si se pueden, 50 pesos, y los llevan, le echamos una ojeadita antes de imprimirlos para que los colgar.
voy a poner más tarde, vamos a poner una circular y vamos para ya el programa final y vamos a también poner los logotipos y vamos a poner esta grabación de la presentación. Cualquier cosa que necesiten de ver por ayudarme, porque entonces a ustedes les sirva, que sea un buen evento. Y bueno, vamos a terminar lo que ustedes decir. Recuerden que una buena imagen vale más de 1000 palabras. Pongan imágenes bonitas, porque eso es lo que la gente va a ver. Ah, mira, voy a leer ese póster. Nada, la gente le... Ah, por eso lo pusiste. Ya, no entiendo ahora. Me vas corriendo para otro lado. Traten de poner imágenes que activen la audiencia y llamen. De ver una presentación en un post. Una buena imagen vale 1000 palabras. Aparte, una buena imagen permite un buen mensaje. Eso es importante. Y una cosa que les decía, y esa frase que siempre me gustó mucho, cuando decían que un cartel es un grito en la pared, y cuando ustedes lo vean, les llaman. Eso, claro, en cuestión científica, pues siempre les interesa más el mensaje de la imagen. No sé, pero si es un buen tema, bien presentado, pues obviamente. Entonces, esto sería todo. No sé si Profesora, los que vayan a tener presentaciones sobre esto, casi siempre cuando guardan figuras en PDF se ven muy bien en su computadora, pero luego llega a pasar, porque estamos hablando que llevan otro sistema y hay veces que ha pasado que de repente las letras griegas, símbolos científicos, lo que sea, desaparecen y desaparecen por ahí. Entonces, cuando si quieren utilizar PDFs para sus figuras en su presentación, les recomendamos que las graben como JPG después. O se aseguren que no sea un PDF editable, porque lo que hacen los PDFs para hacerse muy chiquitos es que tienen como una liga girando de caracteres, ¿no? Los símbolos que aparecen en los y hay veces que esa liga no aparece, y yo he visto que me ha pasado varios congresos donde uno llega y uno quiere poner teta, pilo, lo que sea, y de repente es cuadrito FST. Entonces, si uno lo guarda como JPG en una presentación, ya no pasa nada. Chequen sus presentaciones antes, o siempre antes de presentar. Si pueden checarle en la computadora del vecino, también chequen. Hagan sus presentaciones antes, hagan ejercicios como ahorita, platiquen, cuenten sus tiempos, términos. Tienen tiempo, términos intermedios. Entonces, cualquier cosa para preguntar. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Buena suerte. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Ya mejor? Es que como que sí, aquí se va a hacer una bonita. No sé si están así para que puedan pudiera quedar Ah, sí, no, sí, yo no lo metí en mi
ellos están que se son pocas Ese día tengo que venir a buscar para evitar la parte. Muchísimas gracias.